Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier lugar que se encuentren. Le damos la más calurosa bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN. Recuerde que este es el canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Alex Flores del colectivo digital de Europa y en esta ocasión me acompaña el compañero Alonso Acosta, coordinador del Frente Intercontinental del FMLN, con quien vamos a estar conversando sobre el 69 aniversario del Grito del Moncada. Le vamos a dar los micrófonos para que se presente y envíe un saludo a la militancia del FMLN y del Frente Intercontinental del FMLN. Bienvenidos y adelante, compañero Alonso. Muchas gracias, camarada Alex. Gracias por organizar esta transmisión. Bueno, quiero saludar a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, a toda la militancia del FMLN en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y también este día yo quiero, aparte de, bueno, felicitar al pueblo, al hermano pueblo cubano por haber celebrado el día de anteayer, el Día Nacional de la Rebeldía. También quiero enviar un saludo al pueblo, al hermano pueblo venezolano que este día está cumpliendo también un aniversario más, el comandante Hugo Chávez, gigante también. Y el 24 de julio, que fue también el aniversario del asesinato del mártir Anastasio Aquino. También quiero enviar ese abrazo de solidaridad al pueblo de los Nonualcos. Y a los estudiantes y a la juventud también solidarizarme con el 30 de julio, que es pronto, que vamos a tener esta conmemoración también de nuestros mártires estudiantes. Así que gracias, Alex. Bueno, decir también de que este día, este conversatorio va a ser también con el compañero Manuel Flores, pero lamentablemente el compañero ha tenido impedimentos y no pudo participar, así que vamos a desarrollar el tema nosotros. Gracias, Alonso. Así es. Estamos pues, aquí en el conversatorio con Alonso Acosta, pero antes de entrar en materia también queremos enviar un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Bueno, como les digo, Alonso Acosta aquí está, pues vamos a tener el conversatorio y la primera pregunta que le vamos a hacer a Alonso es, Alonso Acosta, el 26 de julio de 1953 tuvo lugar el asalto al cuartel Moncada y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en el oriente de Cuba. ¿En qué contexto se da este acontecimiento y cuál ha sido su significado para la historia cubana y latinoamericana? Bueno, sí, Alex, como decíamos, esta semana estamos conmemorando el 69 aniversario del Grito del Moncada, bueno, más conocido como el ataque del Moncada, pero en realidad fue un grito de rebeldía, al igual que el grito de Yara y el grito de Baire, que fue una convocatoria a la insurrección por la independencia de Cuba. En este caso, el 26 de julio se trataba para restablecer el orden constitucional roto por el golpe de Estado de Batista el 10 de marzo de 1952. Yo quisiera, Alex, para los que están viendo y los que van a ver esta transmisión, quisiera poner un video corto para contextualizar un poco, para que los que escuchen o vean esta transmisión también tengan una conexión, porque una imagen dice más que 1000 palabras. Así que me gustaría hacer esa breve, es un video corto para contextualizar lo que vamos a hablar este día. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver el video ahí.
Para comprender el porqué del movimiento revolucionario 26 de julio, hay que saber cuáles eran las condiciones que permeaban en la isla. Antes de Batista, las condiciones políticas y sociales no eran muy diferentes. Con la clara influencia estadounidense en el poder político se rolaba ante políticos mafiosos y corruptos. La isla era un centro vacacional y de ocio para los militares y empresarios estadounidenses, quienes se comportaban como meros conquistadores y ocupantes de la isla. En medio de todo este clima inestable, en 1949, un joven estudiante de leyes comienza a distinguirse entre las masas. Su retórica antiimperialista y patriótica agita a las masas. Sin embargo, las masas y las protestas son reprimidas según instrucciones de Washington. Han pasado ya 2 años y Fidel ya es un líder reconocido entre la juventud del Partido Ortodoxo, partido que se coloca a la vanguardia contra los políticos y gobiernos títeres de Estados Unidos. En 1952, Fulgencio Batista da un golpe de Estado apoyado por el ejército y toma el timón político de Cuba. Las protestas no se hacen esperar. Las calles son tomadas por estudiantes y organizaciones de trabajadores, en un claro posicionamiento de oposición a la dictadura batistiana. Muchos de ellos, meses después, serían quienes asaltarían el cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. De manera clandestina, 122 hombres y mujeres llegarían a Santiago de Cuba, con la misión de tomar por asalto el cuartel Moncada, fortaleza más importante de dicha ciudad. El asalto sería desde 2 frentes. Por un lado, 31 hombres dirigidos por Raúl Castro tomarían el Palacio de Justicia, y por otro lado, Abel Santamaría tomaría el Hospital Civil. El resto de efectivos se centrarían en el tercer frente. Dirigidos por Fidel, intentarían tomar el cuartel Moncada en un ataque frontal. Sin embargo, serían repelidos y muchos de los heroicos atacantes caerían inertes ante las balas del ejército fratricida de Batista, y otros serían capturados y expuestos a inhumanas torturas. Terminarían siendo juzgados quienes años después serían grandes revolucionarios de vanguardia, y serían los fundadores del movimiento revolucionario 26 de julio, teniendo como programa político "La historia me absolverá", de Fidel Castro. En medio de un clima de protesta social y de respaldo a los jóvenes heroicos del asalto del cuartel Moncada, la dictadura les otorgaría la amnistía a los presos políticos, y estos en la clandestinidad reorganizarían la lucha. Claro que después del ataque al Moncada era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el Granma. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública, para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra, no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia martiana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había para la independencia de Cuba era la lucha armada frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas. Muchos de ellos partieron a México, comenzaron a reunir fuerzas para que en el Granma partieran de nuevo hacia Cuba, en una estrategia clara, la estrategia de la lucha armada. El 30 de noviembre de 1956, según el plan Frank País,
encabeza la sublevación armada en Santiago de Cuba. Días después, atrasado ya el plan, llegaría el Granma a las playas cubanas y dispersados las fuerzas del 26 de julio intentarían internarse en tierra. Todo esto ante el acoso y ataque simultáneo del ejército mexicano. Por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. No será como el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto. Intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había peleado durante 30 años, lo que hicieron en Santiago de Cuba. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder. Y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos, que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con una perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Bueno, Alex, eso era como una breve introducción para tener un contexto. Y si te fijaste o se fijaron los que escucharon el audio, el video, hay una cantidad ahí de fechas, datos que
es bueno contextualizar, por ejemplo, Fidel hace alusión a José Martí, que es todo el contexto del 26 de julio está relacionado a lo que es el pensamiento de Martí. Claro. Para cualquiera que haya leído Nuestra América, lo que es el pensamiento de José Martí, se dará cuenta todo ese caudal de pensamiento y de estrategia que José Martí le puso cuando fundó el Partido Revolucionario de Cuba, el Partido Unido Revolucionario de Cuba en 1893, y que lamentablemente no lo pudo continuar. Por eso hace referencia Fidel a que esta vez no será como en el 95, y se refiere cuando asesinaron, bueno, mataron que cayó en combate José Martí y el general Maceo, Antonio Maceo, el titán de bronce. Entonces, que fue cuando los imperialistas arrebataron el triunfo de la independencia de Cuba. O sea, ya los mambises estaban a punto de triunfar sobre los españoles cuando los americanos intervinieron, poniendo como excusa la voladura del Maine, que fue el barco que había llegado a puertos de La Habana y donde murieron más de 200 personas. Entonces, Estados Unidos le declaró la guerra a Cuba, bueno, a España, para quedarse con la fruta madura, como ellos le llamaban en lo que fue la doctrina Monroe. Pero si ustedes observaron, en la introducción habla de cómo eran las condiciones de Cuba antes del 26 de julio y habla de que el poder político se rotaba en cuotas mafiosas, en grupos mafiosos y corruptos, y que Cuba se había convertido en un centro vacacional de ocio para los militares y los empresarios estadounidenses. Y es porque a partir de la década del 30 empezaron a llegar a Estados Unidos una gran cantidad de grupos mafiosos que aprovechando la dictadura machadista, bueno, Gerardo Machado llegó al poder en el 1925, pero se reeligió, o sea, estableciendo una dictadura fuerte, o sea, una persecución terrible contra toda lo que era la oposición. Entonces, pero también generó las condiciones para que estos grupos mafiosos de los Estados Unidos empezaran a llegar y empezaran a hacer negocios como juegos de casino, o sea, tráfico de droga, la prostitución, el contrabando, en fin, o sea, un contrabando de drogas de heroína para los Estados Unidos, cocaína para el consumo, en fin, pero todo eso necesitaba, por supuesto, también una gran inversión en Cuba de todos estos intereses mafiosos para poder tener ese flujo de dinero. Entonces, la forma que encontraron fue desarrollar el turismo. Entonces, porque eso iba a permitir también construir una gran cantidad de hoteles, clubes, casinos y un montón de negocios que van relacionados con eso. Entonces, todo eso generó, por supuesto, unos grandes levantamientos populares y una creación de organizaciones. Por ejemplo, Julio Antonio Mella, un héroe de Cuba, que fue el fundador de la Federación Estudiantil Universitaria, la FEUS, y también fue fundador del Partido Comunista de Cuba. Entonces, él fundó estas organizaciones allá por 1926, o sea, un año después más o menos de que la dictadura machadista se estableciera. Pero fue tanta la influencia que tuvo Julio Antonio Mella sobre los estudiantes y las bases, los trabajadores, que al final fue expulsado de Cuba y se asiló en México, donde creó también una organización que se llamó Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios Cubanos, y también creó en Cuba una asociación que se llamaba la Liga Antiimperialista de las Américas.
Entonces todo esto, por supuesto, que le generaba al general Machado un gran problema que lo mandó a asesinar a México, que el 10 de enero de 1949, 29, perdón, fue asesinado en México. Así que todo esto iba aparejado, pero esto al final también tuvo que generar unos grandes movimientos sociales, unos grandes levantamientos que ya en 1933 era insoportable. Entonces se fue generando todo un movimiento, incluso hasta dentro de los militares, que fue liderado incluso por Batista, que Fulgencio Batista, para cualquiera creería de que, bueno, de un golpe de Estado en 1952 y ya, ¿no? Este hombre venía desde mucho tiempo atrás, desde 1933, que lideró ese grupo militar que le llamaron el grupo Los Sargentos, la revuelta de los sargentos, y que el objetivo era derrocar bueno, todos los levantamientos populares obligaron a Machado ¿cómo se llama? A dimitir en el 33, pero este grupo militar lideró ese proceso, pero no bastó, o sea, pusieron un gobierno provisional, pero este grupo militar dio un golpe de Estado, dio dos golpes de Estado, uno en el 33, en septiembre del 33, y otro en enero del 34. Entonces, lo que es importante aquí, pienso yo, que es, también hay que contextualizar lo que estaba pasando en el mundo. Recordemos que también en América, en El Salvador, por ejemplo, recordemos que en 1932 fue la masacre del 32, cuando asesinaron también a Farabundo Martí. Y también en Nicaragua, en 1934, asesinaron al general Sandino. O sea, eran como todos estos movimientos de los militares estaban con la mano de los Estados Unidos, por supuesto, porque recordemos también que Cuba fue la última nación que se independizó de la colonia española, pero no se independizó con la guerra independentista de José Martí, sino que fueron los norteamericanos los que le arrebataron esa victoria y se quedaron. O sea, España entregó la nación, la soberanía de Cuba a Estados Unidos en 1899 y los Estados Unidos pusieron un gobierno militar que se mantuvo hasta 1902, que fue cuando se lo entregó al primer gobierno cubano, que incluso José Martí tenía muchas esperanzas en Estrada Palma, pero también salió una persona que era bastante afín a los intereses estadounidenses, digamos, porque él no estaba de acuerdo con la independencia total. Entonces, lamentablemente, pero, o sea, a partir de ahí, también Estrada Palma fue depuesto en el 1906, donde volvieron los norteamericanos con otro gobierno militar a quedarse hasta 1909. Entonces, donde volvieron a entregar el gobierno a otro gobierno que era afín a los intereses de Estados Unidos. Bueno, pero esto, lo que quiero decir con esto es de que Batista viene también, o sea, la democracia cubana o la república cubana es relativamente nueva. Cuando el golpe de Estado del 52 apenas tenían 50 años de vida republicana, con 2 intervenciones o ocupaciones militares, más, digamos, este golpe militar que dio Batista en el 33 y en el 34, también generó las condiciones para poner gobiernos que le facilitaran a Batista la participación en las elecciones, porque además él era un sargento en el 33, pero cuando dio el golpe en el 34, bueno, en el 33, él se ascendió a coronel y ya cuando dio el golpe en el 34, ya era un coronel y se convirtió en el jefe de la Fuerza Armada. Así que los gobiernos que se mantuvieron a partir del 34 hasta el 40, cuando él participó en elecciones y la ganó, por supuesto que con fraude y todo eso, pero ganó las elecciones y fue gobierno desde el 40 al 44. Entonces, por eso que dice Fidel que en el 33
Batista le arrebató las esperanzas del pueblo porque creía que era un proceso revolucionario. Y en el 44 igual, porque había una efervescencia y cansados de del gobierno de Batista, creyeron de que iba a ser un cambio, pero no, llegaron gobiernos corruptos, que el último gobierno antes del golpe de Estado del 52 fue Carlos Prío Socarrás, que era un gran corrupto, que incluso el Partido Ortodoxo, donde hacía vida Fidel, porque Fidel también hay que decirlo, Fidel era un dirigente estudiantil de mucho tiempo atrás y venía haciendo vida política tanto dentro de la Federación Estudiantil Universitaria como dentro del Partido Ortodoxo, que era el que lideraba Eduardo Chivas. Pero como Eduardo Chivas, en en el 49, él hacía todas las denuncias a la corrupción existente, pero como no pudo probar las denuncias de corrupción, se suicidó en una transmisión de radio, porque tenía un programa de radio. Entonces, a partir de ahí, asumió la conducción Fidel del Partido Ortodoxo. Y en el 52 iba compitiendo también para un curul en el Parlamento cubano. Pero Batista, al darse cuenta que esas elecciones, él iba candidateando de nuevo para las elecciones, pero se dio cuenta de que él no tenía oportunidades, por eso que el 10 de marzo dio un golpe de Estado. Y fue eso lo que en ese golpe de Estado transformó, digamos, la Constitución. Fue eso lo que generó todo el descontento popular y el levantamiento, que incluso ya en el 28 de enero de 1953 se hizo una gran manifestación en homenaje a José Martí, en el centenario del apóstol José Martí. Pero el gobierno de Batista, o el régimen de Batista, que dio el golpe de Estado en el 52, se quedó hasta el 59 con el derrocamiento ya de la dictadura. El 58, digamos, porque él se fue en diciembre, finales de diciembre del 58, y el triunfo de la revolución fue declarado el 1 de enero del 59. Pero lo que quiero decir es de que todo este gran movimiento que se levantó después del golpe de Estado fue precisamente porque todos los espacios políticos se habían cerrado. Entonces, basados, digamos, en el pensamiento de Martí y todo lo que era la concepción republicana, o sea, que cuando los poderes del Estado, cuando los poderes de la República son concentrados en una sola persona o en un solo poder, como en este caso el gobierno tenía controlado todos los poderes, entonces eso había sido una violación a la Constitución y además Batista hizo una reforma constitucional en la que ya no iban a haber elecciones porque quienes iban a elegir al presidente iba a ser el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros lo iba a elegir el presidente. O sea que habían creado la fórmula perfecta para eternizarse en el poder. Entonces, eso fue lo que dio lugar a este levantamiento, a este ataque que se organizó para el 23 de julio de 1953. Lo que hay que decir en lo que es la gesta del 26 de julio, Alex, es de que fueron los jóvenes, fue la juventud, fueron los estudiantes y que fueron además, bueno, de 122, que fue el total de compañeros y compañeras que se movilizaron en toda Cuba para participar en el ataque tanto del Moncada como Manuel de Céspedes. No todos cayeron, porque eso es importante decirlo, de que Fidel, porque los capturan, o sea, porque hay que decir de que en el ataque del 26 los que cayeron fueron muy pocos. Yo creo que fueron alrededor de 8 soldados muertos y fueron muy pocos los revolucionarios que cayeron. Y bueno, hubieron varios heridos, pero muchos fueron capturados, heridos, porque el ataque tuvo un fallo. Fidel iba con 95 compañeros,
que iban a hacer el ataque al propio cuartel y iban separados en dos grupos de 40. Fidel llevaba 45 y un grupo de 40 iba a hacer, digamos, por otro flanco en el cuartel. Pero ese grupo se perdió, agarró un camino que, o sea, ya dentro de la ciudad se perdieron. Entonces Fidel se fue solamente con 45 y fueron sorprendidos antes de llegar. Entonces tuvieron que abrir fuego y eso fue el fallo que tuvieron, porque si ellos le hubiera funcionado el factor sorpresa, ellos hubieran llegado hasta el cuartel, porque la idea de ellos no era hacer una masacre de soldados, sino que la idea de ellos era, iban uniformados con los uniformes del ejército para no ser descubiertos. Iban a entrar hasta el mando del cuartel y capturar al alto mando del cuartel y obligarlos a rendirse para que a partir de ahí hacer el llamado a toda la nación de Cuba al levantamiento y a la huelga para el derrocamiento de la dictadura. Pero lamentablemente les falló el plan, porque fueron descubiertos. Una escuadra patrullera del cuartel descubrió a la patrulla, a la escuadra de Fidel, y tuvieron que abrir fuego. Entonces, lo mismo pasó, Abel Santamaría iba con 21 compañeros y se tomó el hospital civil, que estaba vecino del cuartel Moncada. Y lo mismo el compañero Raúl se tomó el Ministerio de Justicia con 10 compañeros. Entonces, y otros 27 fueron a tomarse el cuartel de Bayamo, de Carlos Manuel de Céspedes, para justamente tener una contención a la entrada del oriente de Cuba. Entonces, pero lamentablemente, como falló el plan, entonces tuvieron que replegarse. Entonces, y la mayoría logró replegarse. Lo que pasa es que fueron capturados en el camino, muchos quedaron heridos. Por eso que dice Fidel en la historia me absolverá, que yo recomiendo los que puedan que se compren esa o consigan, está en la internet, la historia me absolverá. Ese es la defensa del compañero comandante Fidel Castro, porque él no le permitieron tener defensa. A Fidel le permitieron tener un abogado que era muy profesional, pero no le permitieron tener entrevistas con el abogado a solas, sino que siempre había un militar cuidándolo. Entonces, por eso que Fidel, en su condición de abogado, él solicitó que le permitieran hacer una autodefensa, entonces, defenderse. Entonces, y él en la historia me absolverá hace una denuncia de todas las barbaridades, toda la carnicería que hicieron los militares, porque además, cuando ellos se repliegan, eso fue en la mañana, eso fue a las 5:15 de la mañana que hicieron el ataque. Entonces, y después de eso, se replegaron. Pero hasta las 3:30 de la tarde, que llegó el general Chaviano, porque había estado reunido el alto mando con Batista y llevaban la orden de asesinar a 10 revolucionarios por cada soldado muerto. Eso explica por qué después, tanto el 26, 27, 28 y 29 fue una persecución y fue una masacre a todos los que habían capturado. Entonces, en total fueron 80. Pero el resto fueron capturados. Incluso Fidel logró escapar rumbo hacia Sierra Maestra, porque ese era el plan. Que si ellos no lograban tomar el control del cuartel, lo que se replegarse y alzarse a Sierra Maestra. Pero Fidel logró salir a una finca, el Siboney, y ahí fue capturado después de alrededor de creo que 4 días, si no mal no recuerdo, con un grupo de alrededor de 18 compañeros, porque él iba con un grupo bastante grande, pero eran más de 20, eran como 25, algo así. Pero un grupo como de 8 no quisieron acompañar a Fidel hasta la sierra, sino que decidieron mejor entregarse. Y fueron capturados y fueron asesinados. Entonces, Fidel ya no fue asesinado porque cuando lo capturaron ya había pasado, ya era una cuestión, un escándalo público de todos los asesinatos, no solamente de
de los atacantes al cuartel Moncada, sino que también a todas las personas civiles que se ponían enfrente, porque había un movimiento revolucionario que había apoyado eso. Entonces, y el régimen de Batista, por supuesto que veía en toda la población civil una amenaza terrible para su dictadura. Así que Fidel utilizó su condición de abogado para hacer su defensa, y eso fue lo que quedó como el programa del 26 de julio, porque a pesar de que Fidel no podía sacar ningún material porque tenía prohibido todo, entonces, pero lograron ellos poco a poco que lo que Fidel había escrito, lo que iba escribiendo, lo lograban sacar, y eso iba llegando al movimiento revolucionario o popular, y lo iban estudiando. Entonces Fidel logró que la gente empezara a crear las bases para el movimiento 26 de julio. Por eso que cuando Fidel lo condenan, o sea, a Fidel el fiscal pedía 26 años de cárcel. Entonces, por traición a la patria. Entonces, pero Fidel, su defensa era de que no había patria, porque no había constitución. Entonces, y la misma constitución da el derecho a la sociedad civil a la insurrección para restablecer el orden constitucional. O sea, es bien parecido a nuestra constitución, porque todas están basadas en lo que es en la Carta del Derecho del Hombre, que fue creada en Francia antes de la Revolución Francesa o durante la Revolución Francesa, y también tiene el mismo esquema de república de Montesquieu, o sea, lo que es el espíritu de las leyes. Así que eso fue, bueno, a Fidel le dieron 15 años de cárcel, a todos les dieron diferentes penas, pero a todos los mandaron para Isla de Pinos, y ahí fue donde ellos fundaron el movimiento 26 de julio. Entonces, en su programa, lo que él, bueno, dejó constancia en lo que es la historia me absolverá, de las 5 leyes primarias que iban a anunciar si ellos lograban tomar el control. Una era restablecer la Constitución de 1940, lo que fue antes del golpe de Estado. La otra era transferir las tierras a los campesinos, porque Cuba era un país agrícola, pero el 80% de los campesinos no tenían tierra. Entonces, una de las exigencias de la población era la necesidad de tener tierra, el derecho a tener tierra. Entonces, eso fue la segunda ley. La tercera ley era darle a los trabajadores, porque también Cuba tenía el problema de que prácticamente eran trabajos de temporada. La gente trabajaba prácticamente 4 meses y se quedaban esperando 8 meses hasta la otra temporada. Entonces, así que la tercera ley era que todas las industrias, bueno, nacionalizar las industrias, pero también que los trabajadores fueran parte de la producción, que fueran dueños de la producción. Así que, la cuarta ley era eliminar los arrendamientos a las tierras también. Y la quinta ley era la confiscación de bienes mal habidos, o sea, porque había una cantidad de denuncias de corrupción, bueno, y estaba también documentado. Entonces, iba a haber expropiación de todas esas propiedades, y luego la mitad de esos recursos recuperados iba a ser invertido en la salud, y la otra mitad iba a ser invertida para la producción. Así que eso es en principio lo que fue el 26 de julio, fue la gesta emancipadora que, como dice Fidel, o sea, esta vez sí triunfó la revolución. Entonces, no voy a extenderme más porque nos estamos ya extendiendo mucho en el tiempo, pero era más o menos lo que quería tocar de lo que era el 26 de julio
De ahí en otra ocasión podemos hablar también de todo cómo se desarrolló lo que fue la expedición del Grama, cómo se organizó, cómo llegaron de regreso, cómo ellos volvieron porque después de esta derrota de Moncada, porque fue una derrota, de los 122 apenas sobrevivieron más o menos como 40, porque 80 fueron asesinados. Entonces, más o menos lo mismo pasó cuando ellos regresaron de México en la expedición de Grama, que no llegaron a tiempo porque tuvieron dificultades en alta mar y llegaron 2 días después de lo previsto. Por eso que Frank País, o sea, lo dice también el documental Frank País organizó todo un levantamiento porque Frank País era el dirigente del movimiento 26 de julio en Cuba y organizó un levantamiento armado el 30 de noviembre porque iba a ser en coincidencia con la llegada del Granma. Pero como ellos tuvieron problemas en alta mar, llegaron hasta el 2 de diciembre y no llegaron al lugar que estaba previsto, sino que llegaron a un lugar que se llama Alegría de Pillo, en la Playa Colorada, y les tardó 4 días salir de esa zona de manglares y de pantanos. Entonces fueron descubiertos y de los 82 expedicionarios, apenas se lograron rejuntar 12 de regreso en Sierra Maestra, que fue con eso lo que Fidel comenzó la gesta en 1956, que culminó con el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Muy bien, gracias Alonso. Así es la historia de mi absorbedad de Fidel Castro. Es un libro que también lo puede comprar pues en los diferentes idiomas. Aquí también lo tenemos para los que viven en Suecia, también lo tenemos aquí en sueco también. Esto lo pueden adquirir en la Asociación Sueco-Cubana de su localidad, ¿verdad? Que en sueco es Historien Eskafrichen Name. Así es que así pues estamos escuchando pues a Alonso Acosta, quien nos ha pues dialogado, mejor dicho, nos ha contextualizado sobre los acontecimientos allá pues en La Habana, Cuba, cuando Fidel pues entró con el movimiento 23 de julio. Bueno, vamos a ver, pues nos van quedando ya alrededor de 15 minutos para la transmisión. Alonso, le vamos a dar lectura pues a algunos mensajes que nos han llegado acá. Vamos a ver qué dicen los amigos, los compañeros que nos están escuchando en los diferentes puntos del planeta. Dice, saludos desde Victoria, Canadá, de Tospaco. Hugo García dice, honor y gloria a los héroes y mártires del ataque al cuartel Moncada en 1953, Santiago de Cuba. Luis Lazo dice, saludos. También tenemos aquí a Yay Guevara, saludos desde Denver, Colorado, camaradas. Agustín Farabundo Martí Rodríguez, un gran abrazo de luz y unitario desde la base central del Frente Intercontinental del FMLN desde Milano, Italia. Cifrido Funes dice, saludos compañeros, un gusto escucharnos de nuevo, Alonso. Cheno Cruz, saludos camaradas, la lucha continúa. Don Surfer, un saludo combativo al compañero Alex desde el Cerro del Tigre. Así es que, bueno, saludos del Frente Intercontinental y saludos a la Revolución Cubana por su 23 de julio rebelde, ¿verdad? Así es que esos son los saludos que nos han llegado y pues seguimos pues transmitiendo, seguimos pues informando al mundo en los diferentes puntos del planeta. Recuerden que esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, y estamos conversando con el compañero Alonso Acosta, coordinador del Frente Intercontinental del FMLN, sobre el 69 aniversario del grito del Moncada. Alonso, antes de seguir, pues, mejor dicho, el tiempo se nos va agotando y la Revolución Cubana ha sido bloqueada por los Estados Unidos casi desde sus orígenes. ¿A qué se debe tanta hostilidad de parte del imperio americano? Bueno, lo decía un poco al principio de que la razón por que los Estados Unidos, en primer lugar, porque es una revolución socialista. Y es una revolución que está a 90 millas de los Estados Unidos. En segundo lugar, porque la revolución socialista supo organizarse, supo defenderse, porque no se dejó doblegar
porque a Fidel trataron de convencerlo. Si Fidel después del triunfo de la revolución estuvo en Estados Unidos, estuvo en Nueva York, se reunió con Nixon. Y, o sea, Nixon, después del encuentro con Fidel, dijo que en ese tipo no confiaba en Fidel. O sea, porque era un tipo que tenía, digamos, temple. O sea, y eso es una característica de los revolucionarios, que están convencidos. Fidel incluso, cuando porque el gobierno de Batista trató incluso hasta de maniobrar cuando ellos estaban en la cárcel y trató de darles una amnistía si aceptaban que habían sido financiados por el gobierno anterior, del gobierno de Pío Socarrás, lo cual no era cierto. Y sin haberse comunicado entre ellos, ninguno aceptó. Y Fidel incluso cuando a él le dijeron, primero, cuando él termina su alegato de la defensa, él dice, no pido que me liberen, o sea, como podría ser cualquier otro abogado, sino que pido que me manden donde están los otros compañeros ya en la cárcel, en la isla de Pinos. Y cuando le ofrecen a él la amnistía, si aceptan que fueron financiados por la corrupción, él dice, prefiero podrirme acá en la cárcel que aceptar una patraña como esa. Entonces, y no vamos a aceptar la amnistía si no se la dan a todos. Entonces, eso fue lo que hizo de que salieran todos al mismo tiempo. Entonces, la revolución cubana, desde sus orígenes, ha demostrado ser una revolución antiimperialista. ¿Por qué? Porque José Martí, ya antes de caer, digamos, primero, cuando organizó el Partido Socialista, el Partido Unido de Cuba, el Partido Revolucionario Unido de Cuba, en 1893, él le dio el carácter antiimperialista. Entonces, y él desde el principio dijo que no iban a aceptar ninguna oferta de los Estados Unidos porque había vivido en el monstruo y le conocía las entrañas, porque los Estados Unidos pretendía, con la ley Monroe, incluso lo decía también Simón Bolívar, que los Estados Unidos creían que eran elegidos por la divina providencia, algo así, para plagar a América de desgracias, más o menos. Entonces, lo mismo, más o menos lo mismo decía José Martí, que no iban a permitir que los Estados Unidos interviniera. Por eso que los Estados Unidos no intervino hasta que José Martí cayó en combate. O sea, cuando cayó José Martí y cuando cayó Antonio Maceo, entonces sí, ya los Estados Unidos, con el argumento de la explosión del Maine, que fue el barco que explotó en los puertos de La Habana, entonces le declararon la guerra a España y hicieron la intervención. Entonces, pero eso lo llevan los cubanos bien en su esencia. O sea, porque como decía Fidel en el alegato, nos enseñan en la escuela a respetar y a aprender de nuestros héroes, como José Martí, como Antonio Maceo, como Máximo Gómez, y ahora quieren que aceptemos una burda violación a los derechos constitucionales y al intervencionismo. Entonces, eso está en la médula de la Revolución Cubana, el martianismo. Por eso que Martí escribió la obra de Nuestra América, o sea, donde de América tiene que estar unida, o sea, por eso que él decía, o sea, es la hora de los hornos, decía, cuando estaban en la lucha contra el imperio. Y toda América tiene que marchar unida como la plata en la raíz de los Andes, algo así decía. O sea, ¿por qué? Porque como el río de la Plata, pues, allá en los Andes, unido, pegado a los Andes. Entonces, es una revolución antiimperialista y socialista, porque eso con frecuencia no se dice, pero Fidel, incluso cuando lo capturaron y les decomisaron todo, les encontraron libros de Lenin. Entonces, y lo acusaban a él de leer a Lenin. Entonces dice, ¿y quién? O sea, nosotros orgullosamente leemos a Lenin. O sea, ¿por qué? Porque el que no ha leído a Lenin se ha perdido una gran parte de la historia universal y se ha perdido también una gran posibilidad de entender los problemas de la sociedad.
Entonces, lo mismo Che Guevara. Che Guevara era un personaje que tenía un profundo conocimiento del marxismo. Esa es la razón por la que los Estados Unidos no le perdona, como dice Fidel, no le perdona que hayan hecho una revolución socialista a las narices de los Estados Unidos. Gracias, Alonso. Así es. Estamos pues en el conversatorio con Alonso Acosta. Recuerden que Alonso Acosta, pues compañero pues responsable del Frente Intercontinental del FMLN, pues. Y bueno, enviamos un saludo a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los liceados del FMLN. Les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador, que van selladas con la sangre de nuestros mártires. Enviamos un saludo a los que se han conectado y le agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Recuerden que eso es muy importante para los que nos escuchan. Tienen que darle me gusta, comentar y compartir, pues esta información tiene que llegar pues a todos los rincones del mundo y es importante pues de que estemos informados sobre lo que acontece pues en nuestro El Salvador. Y así pues vamos también ya, nos van quedando algunos minutos. Alonso, ¿tenés algo más que sumarle pues a este conversatorio antes de concluir nuestra programación de este día? Bueno, decir de que lo que es importante tomar en cuenta, y esto principalmente a la juventud, de que son los jóvenes los que toman las iniciativas de los procesos revolucionarios. Por eso es importante que la juventud tome conciencia. Yo invitaría, bueno, para mí la Revolución Cubana siempre ha sido un tema que me ha apasionado. Bueno, tú sabes, Alex, yo he sido miembro de la Amistad con Cuba desde ya casi 30 años y eso me ha permitido conocer bastante de Cuba. Bueno, una de las cosas que me fascinó cuando empecé a estudiar, a leer de Cuba, fue la guerra de guerrillas bueno, primero los pasajes. Esto es un libro muy bonito, se lo recomiendo a la juventud, que lo lea, que lo busque, que lo lea. Los pasajes de la guerra revolucionaria, que lo escribió el Che Guevara. Si no encuentran eso, busquen alguna otra obra. Bueno, hay mucha literatura. Este libro es una belleza, se lo recomiendo. Es un poquito gordito, pero es muy bonito. Se llama Obras Escogidas de Che Guevara, donde está bastante resumido toda la gran obra del Che. Y es importante de que conozcamos el pensamiento martiano, el pensamiento de Fidel. Hay mucha literatura de Fidel. Un libro que me encantó mucho cuando lo leí fue este, La historia no tiene marcha atrás. Fidel no escribió prácticamente nada solo porque fueron entrevistas. Últimamente estuve escribiendo reflexiones, pero fueron más que todo entrevistas. Pero hay una riqueza en conocimiento, en pensamiento. No tenés ese del Che, que dice, la filosofía del saqueo debe cesar. Esto Sí. lo dijo el Che allá por el año 1964 aquí en Ginebra, en Suiza. Claro, claro. Entonces, el Fidel y el Che se convirtieron en esos portavoces de toda nuestra América Unida. Por eso que decía el Che Guevara en un discurso en las Naciones Unidas, que ahora la historia tendrá que contar con los pobres de América, porque esa masa de hambrientos ya no esa ola de hambrientos no se tendrá más. Entonces, es importante que la juventud conozca los procesos históricos, porque es la juventud la que siempre ha sido la vanguardia, y los estudiantes, o sea, porque no basta ser joven, hay muchos jóvenes que es ignorante, pero los estudiantes, cuando adquieren el conocimiento y toman conciencia, son la vanguardia de los procesos revolucionarios. Por eso yo invito a nuestra juventud a estudiar los procesos de nuestra América, porque Cuba es esa bandera insignia para los procesos revolucionarios. Es la que nos ha demostrado, lamentablemente el tiempo es corto, pero para poder hablar cómo Cuba desde el primer momento empezó a poner en práctica esas leyes que proponían en la historia me resolverá,
porque otra cosa que ellos proponían era de que Cuba tenía que tener una política amiga con los pueblos americanos, que tuvieran afinidades. Entonces, y eso lo ha puesto en práctica Cuba. Cuba ha sido el país más solidario del mundo, sabiendo de que tienen un bloqueo tan terrible desde el primer momento, o sea, desde el intento de la invasión. Bueno, fue una invasión, pero no lograron tomar el control, que fue en Playa Girón, el 17 de abril. Bueno, ellos entraron el 15, 16, 17 de abril, por eso que fue la primera declaración de La Habana. Entonces, y a partir de ahí ha sido un enfrentamiento permanente y no la pueden destruir porque Cuba está bien organizada. Y eso a mí me gustaría que en algún momento también lo habláramos, cómo está organizado Cuba, todos los sectores sociales, desde la juventud, los campesinos, los estudiantes, los intelectuales, los obreros, con la CTC, la UJC, el Partido Comunista, en fin, los sindicatos. La solidaridad internacional, que es Sí, muy importante también. así es. Entonces, eso es lo que le temen al pueblo cubano, que está bien organizado y tienen el concepto de la lucha, de la guerra de todo el pueblo, que o sea, los invasores pueden entrar, pero no es seguro que salgan. Eso es importante que lo conozcan, porque eso lo saben, pues, por supuesto. Pero ellos tienen la guerra de todo el pueblo. Nadie se mueve de donde está y todos saben dónde están los fusiles y cómo usarlos. Así es. Así es, gracias Alonso. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestra programación. Recuerde que estamos con el Frente Intercontinental y recuerde que también los martes tenemos la tribuna del FMLN en línea con miembros de la dirección del partido. Y prohibido olvidar con la Secretaría de Memoria Histórica del FMLN. Los miércoles también tenemos nuestra programación, lo que ellos no te cuentan, programa de la Juventud del FMLN y la voz legislativa del FMLN con la fracción legislativa del FMLN. Y los jueves, pues, no falta la utopía revolucionaria con Manuel El Chino Flores, miembro del Consejo Nacional del FMLN, y análisis con el economista César Villalona. Y los sábados, pues, para ir cerrando con broche de oro, hablando con la militancia y homenaje póstumo a los mártires del 30 de julio de 1975, con Lenina Tejada, militante del FMLN en el departamento de Cuscatlán. Y para mañana aquí su servidor, pues, estará también entrevistando a Raúl Antonio Martínez, más conocido como Kempo. Así que mañana los espero también a la misma hora. Recuerda, desde las 12 del mediodía hasta la 1, de 12 a 1 del mediodía. Y para cerrar nuestra transmisión, agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación del compañero Alonso Acosta, y nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo, y hacemos un llamado a la unidad exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política, dictaduras nunca más. Proletario de todos los países unidos. Viva el FMLN. Que viva. Que viva. Gracias.